El power scaling es bastante extraño y subjetivo. Creo que todos los que solemos tener afición por gustos de cierta manera considerados nerds hemos sido atraídos por la idea de personajes canónicamente desconectados enfrascándose en algún tipo de enfrentamiento para probar quién realmente se alza con la victoria. En el internet se han formado rivalidades legendarias bajo esta idea: Mario y Sonic, Goku y Superman, Slenderman y Jeff the Killer por alguna razón, e incluso hay películas e historias que surgen bajo esta misma idea, pero la realidad es que conforme más historia y variantes narrativas tiene un personaje, más complejo se vuelve clasificar sus habilidades para llegar a una verdad absoluta. Tal es el caso, por ejemplo, de los personajes de Marvel y DC, con sus múltiples reversiones y retcons. Y aquí nos encontramos con dos lados bastante curiosos de una balanza imaginaria. Por un lado, podemos encontrar personajes que son realmente bastante capaces, pero el internet los tiene como débiles o los subestima, o por el otro, personajes que están completamente sobrevalorados. Homelander es, sin lugar a duda, uno de los villanos más icónicos de la cultura pop moderna. Surgido a partir de un cómic de calidad bastante cuestionable como lo es The Boys, su adaptación a serie lo transformó en una personificación del ego, la masculinidad tóxica, la falsa idea del sueño americano y la psicopatía descontrolada en puestos de poder y fama. Un personaje grandioso en mi opinión, que es bastante digno de reconocer lo bien logrado que está para permitirnos odiarlo como se debe. Pero no venimos acá a hablar de lo buen personaje que es Homelander, porque todos los que ya vieron The Boys ya lo saben, y los que no la han visto tienen una gran oportunidad de descubrirlo. No, venimos aquí para otra cosa, y es que desafortunadamente Homelander es de esos personajes que resultan bastante incomprendidos por el internet. Homelander ha sido víctima de esa parte de la comunidad online que podemos considerar Sigma o Incel, que suelen compartir ideas algo de antaño sobre la masculinidad, pero lo hacen con personajes de moral completamente reprochable, como lo son Patrick Bateman o el Joker. Personajes que son vendidos en el internet bajo esta idea malinterpretada que se tiene de que representan algún aspecto de la masculinidad en un contexto realista, con muchas personas que de manera errónea aspiran a tener las mismas actitudes que tienen estos personajes. Viéndolo, en el caso de Homelander, como un verdadero Sigma o algo por el estilo, e ignorando por completo lo mucho que la serie enfatiza en la inestabilidad mental de este personaje y los múltiples crímenes que comete a lo largo de la serie. Y eso sucede con varios personajes de The Boys, como Butcher o Soldier Boy. De ahí que exista una sobrevalorización por este personaje, y de ahí que el internet le acuña habilidades y fuerza que realmente no posee. O sea, no es la única razón, pero es uno de los motivos por los cuales se le tienen sobrevalorado. Respecto a qué tanto podría Homelander sostenerse en caso de algún enfrentamiento físico con algún otro personaje de otra franquicia, siempre existe mucha discusión, porque bajo esta misma idea malinterpretada de lo que Homelander supuestamente representa, hay personas acá en la interweb que juran y perjuran que es uno de los seres más poderosos de la ficción moderna, ganándole incluso a otros personajes visiblemente más capaces y experimentados como Superman o Omni-Man. Algo similar a lo que sucede con el Goku le gana, pero al menos eso no se ve tan raro debido a la nobleza de ese personaje. Y a ver, ciertamente Homelander es un ser con un poder bastante grande, es el super más poderoso de su universo y aparte tiene una influencia política que evoluciona a lo largo de la serie hasta convertirlo en prácticamente la persona al mando de los Estados Unidos. Pero eso es bajo los términos de su universo, el universo de The Boys, un universo que no funciona de la manera en la que mucha gente piensa, y sus personajes no funcionan ni física ni mentalmente ni en su posición en la historia como héroes o villanos convencionales, o bueno, por lo menos así era hasta recientemente, pero ya hablaremos de eso. Así que yo te recomiendo que agarres una botana y un chesquito, pospongas un ratito tu tarea si es que no has salido de vacaciones, porque el video de hoy viene cargado de muchos temas interesantes, desde análisis del universo de The Boys, pasando por propios análisis de Homelander, hasta esos épicos versus que tanto alimentan a nuestro chango cerebro nerd, con la pequeña nota de que este video contendrá spoilers de las 4 temporadas de The Boys que van hasta el momento y de las 2 que van de Gen V. Sin más que decir, descubramos por qué Homelander es un fraude y no es tan fuerte como piensas. Dame un pedazo de ese chocolate. Se acabó. Ese era el último. Pero tenía tantas ganas de comerme un chocolate. ¿En serio? Ya he mencionado en varios videos cómo es que las historias de superhéroes que rompen el molde establecido por el status quo de la década pasada se han hecho cada vez más queridas y mantienen al público más enganchado. Fue Amazon precisamente quien pegó el petardazo con The Boys y luego con Invincible. De ahí otras compañías un poco que se la han jugado. DC con Peacemaker,
o incluso podríamos decir que Thunderbolts de Marvel apunta un poco para allá. Sin embargo, siempre que exista media que presenta personajes con super habilidades, la gente sentirá curiosidad por ver cómo aguantarían una pelea o cómo sería un encuentro con un personaje con el que compartan ciertas características. De ahí que Death Battle lleve tantos años operando. Pero si hablamos específicamente de estas dos, la gente suele tener ideas incorrectas de qué clase de historia están viendo. Se le suele acuñar a The Boys características de una historia de superhéroes convencional cuando no es, bueno, no era el caso, y a otras como Invincible se le da un supuesto significado de ser una crítica a las historias modernas de superhéroes, cuando tampoco es el caso. Invincible es una historia de superhéroes, hecha y derecha, solo que con groserías y gore la gente como que se me confunde. Bajo esta misma lupa es bastante claro que The Boys no apunta narrativamente a los mismos lugares a los que va, por ejemplo, una película de Marvel, hasta cierto punto. The Boys durante la mayoría de sus temporadas consiste en una subversión al propio concepto de los superhéroes, combinándolos con una apología a situaciones sociales del contexto actual y una parodia al ambiente capitalista y político en el que vivimos actualmente. Desde sus primeras temporadas, la serie ha ejemplificado de manera muy explícita cómo las personas en posiciones de poder aprovechan estos mismos con fines corruptos, lo cual siempre ha sido irónico porque la serie es auspiciada por Amazon y el pelón que la dirige, pero es precisamente eso lo que atrapó tanto a la gente en ver esta serie, porque los personajes no siguen las narrativas habituales de un producto de superhéroes y la historia y lo que les sucede es mucho más interesante que solo eso. E incluso, ya bromeé mucho con que ahora sí parece que tenemos superhéroes directamente en esta serie, pero hasta eso no lo veo completamente mal, porque lo veo como la serie intentando comunicar que el sentimiento de heroísmo y las ganas de ayudar a otros es algo que prevalece incluso estando en un universo tan de mierda como lo es este. Ahora, volviendo al tema del poder, por esta misma idea que les comento, la mayoría de los personajes de The Boys son unos completos inútiles y los pones contra héroes reales de otras franquicias, no solo Homelander. Y para la gente es muy fácil decir, creo que Goku le gana a Homelander, creo que Sonic le gana a Homelander, y pues sí, eso es obvio, pero creo que incluso podemos ir más allá. La mayoría de personajes de Dragon Ball podrían ganarle a Homelander, incluso los débiles. Los Thunderbolts y el Escuadrón Suicida son perfectamente capaces de vencer a Homelander. Es más, agarra a tu supersoldado favorito de cualquier franquicia y probablemente será capaz de ganarle a Homelander y a Soldier Boy, ya que estamos. Creo que una inmensa mayoría de personajes con capacidades prominentes para el enfrentamiento físico son capaces de ganarle a Homelander. ¿Pero a qué se debe esto? Una razón bastante sencilla. Los personajes de The Boys viven más o menos dentro de una burbuja. Como mencionamos, la verdadera amenaza de los enemigos de esta serie consiste en el poder político o la influencia social que pueden llegar a mover, más allá de ser simplemente fuertes físicamente o ser peleadores excepcionales. Pasa algo curioso que no sé si es algo que descifré de las narrativas de este tipo de media, pero entre más capaces son tus personajes de romper madres en enfrentamientos físicos, más se simplifican las formas que tienen de resolver los problemas. Esa es parte de la gracia del mundo de Scott Pilgrim, por ejemplo. Todos resuelven todo a madrazos porque todos son excepcionalmente buenos dando madrazos. Y eso es lo atractivo del mundo de The Boys también. Pongamos las cosas claras. Si hablamos de peleas y confrontamientos físicos, contando escalas de poder, todo el universo de The Boys es demasiado débil. Homelander, Soldier Boy y otros son una excepción, pero no significa que puedan realmente sostener una pelea con alguien de cualquier otro universo. Las personas en este universo que nacen con poderes no los cultivan a través del entrenamiento, no crecen y no exploran sus habilidades para volverse verdaderamente capaces, solamente se tragan sus poderes. Es como tener una discapacidad pero con un efecto inverso, o sea una super capacidad. Fuck. Tú volteas a ver a cualquier personaje de otro universo y con o sin super habilidades se cultivan mediante el crecimiento o el entrenamiento, o si no es el caso, mínimo están en constante choque con seres de habilidad superior. Más que nada porque estos personajes al obtener estas habilidades son tratados ya con una ventaja social y como si tuvieran el máximo dominio de sus habilidades, razón por la que ellos en casi ningún momento piensan en trabajar más sus habilidades o en entrenar. Y eso en parte se justifica porque en el universo de The Boys no existe como tal el concepto de un villano. Sí, en cierto momento de la primera temporada se les proporcionó compuesto B a terroristas a lo largo del globo, de ahí viene Kimiko, pero eso fue con fines de movilización política, porque fue muy fácil para Black Noir y otros héroes lidiar con ellos, no eran una amenaza. Es claro que Homelander y el resto de los Seven y otros héroes no tienen que entrenar porque no hay nada que les haga frente, e incluso
incluso si tienen poderes inútiles o subdesarrollados, como es el caso de Firecracker, su verdadero valor reside en habilidades e influencias externas a sus poderes. De hecho, en la segunda temporada de Gen V hay un pequeño giro a todo esto que he estado describiendo. Sí existe un personaje con poderes que al menos está más capacitada para enfrentar amenazas mayores y que ha entrenado e incrementado sus habilidades, y hablamos de Marie Moreau. En la serie se explica que ella podría ser la única persona que le haga frente a Homelander en materia de peligro y habilidades, sí, incluso más que Soldier Boy o los super tacos de Buche. Dado que al momento de escribir este video solo tenemos el primer teaser de la quinta y última temporada de The Boys, aún es complicado saber qué rol cumplirán los protagonistas de Gen V ahí. Solo sabemos que van a estar, pero ya veremos realmente si Marie logra sostenerse en los enfrentamientos que veamos de ella, y si logra mantener el piso contra el mismísimo cabrón de cabrones. Pero volviendo al titular del video, y considerando todo lo que ya he mencionado, sí, Homelander no es más que un mimado y un inútil, al menos si lo adaptamos al contexto de otros universos y franquicias. Y no, Mortal Kombat no cuenta porque el desbalance en esos juegos es una cosa cabrona. Hablamos de un juego donde Ghostface es capaz de vencer a Omni-Man, seamos serios. Si hablamos al chile, creo que un personaje como Marie Moreau es perfectamente capaz de ser el final boss de Homelander. En la tercera temporada de la serie vemos por primera vez a un Homelander temeroso de que pueda ser físicamente superado por alguien, tras casi ser follado brutalmente por Soldier Boy, Butcher y Huey. Y luego el güey de todos modos no volvió a siquiera a considerar la posibilidad de que alguien pueda vencerlo. No está preparado para la llegada de Marie, y estoy seguro de que la serie va a encontrar una excusa para que no sea ella quien lo mate o no tenga un final tan simple, pero no veo de qué manera el Casalander sería capaz de superar esto. Ahora, con todo esto en mente, ¿Homelander es capaz de verdaderamente vencer a alguien de alguna otra franquicia? La verdad, creo que es difícil encontrar un personaje que verdaderamente pueda perder contra este cabrón. Si nos vamos con los personajes de Marvel y DC, la mayoría podría vencerlo con facilidad. Claro, tienes a personajes como Hawkeye, o Punisher, o Green Arrow, o Nightwing, que por ser justicieros o tener habilidades menores pensarías que no hay mucho chance. Pero el punto de este tipo de personajes es que no deben ser subestimados y que son capaces de enfrentar amenazas muy cabronas, en algunas ocasiones incluso por pura fuerza de voluntad. Eso, Daredevil, rómpele su madre. Vamos a propiedades un poco más alternativas. Los Power Rangers están demasiado chetados. Las Tortugas Ninja se enfrentan con alienígenas mucho más poderosos constantemente. Invincible, bueno, si tengo que pensar en personajes que perderían contra Homelander, se me ocurren Kick-Ass en estado base, y creo que Eleven de Stranger Things, porque la realidad es que sus poderes no han evolucionado mucho. Y hablo solo de Eleven porque creo que Vecna sí podría vencer a Homelander. De hecho, si piensas en cualquier personaje que tenga como habilidad la manipulación mental y psicológica, hablamos de gente que puede con facilidad explotar la mayor debilidad de Homelander. Eso nos deja con ventaja arrasadora para Vecna, It, Freddy Krueger, Charles Xavier, la Fuerza Fénix, Scarlet Witch y muchos otros más. Por otro lado, Homelander no tiene ningún medio para luchar contra o medir la tecnología alienígena, lo que descarta literalmente a cualquier personaje que venga de otro planeta, o sea que Rocket y Groot, Fox McCloud y cualquier Jedi que se te ocurra puede contra Homelander. De la misma manera, el amante del chocolate casero no tiene ningún tipo de preparación contra la magia, porque la magia no existe en su mundo. Eso le da la victoria a los güeyes de Fairy Tail, a los Doctores Strange, Fate y Doom y al Harry Potter. Bueno, ese güey tal vez no. Y en general, si piensas en cualquier personaje cuyo arco o historia general sea vencer a algún rival más poderoso, felicidades, tienes a alguien que puede vencer a Homelander, incluso con un grado de facilidad o rapidez. Así es, en este caso Goku sí le gana y con honores. Así que sí, llevo mucho tiempo sin subir video, los últimos han tenido bajo rendimiento y acabo de pasar 10 minutos o más o menos simplemente ranteando y explicando por qué un personaje vale verga. Quería hablar de algo más ligero y divertido y ya, supongo que no tengo más que decir y ya extendí mucho este tema. Y bueno, si idealizas a Homelander, hazle un favor al mundo y ve a terapia, porfa, te lo juro que es lo mejor. Pero en fin, no sé qué más decir, creo que ya expliqué todo lo que tenía que explicar, así que por mi parte eso fue todo. Espero este bizarro video haya sido de tu agrado y te invito a dejar un like si ese fue el caso. O bueno, también like si te vale verga. Si te gustan los videos que hago te puedes suscribir y activar las notificaciones para enterarte cuando saque otro, o si quieres apoyar de forma más directa a mi canal puedes hacerte miembro o dejar un pequeño donativo. Igual el simple hecho de estar aquí se agradece. Los links a mis redes sociales estarán abajo en la descripción, recuerda que me puedes seguir en Instagram, Twitter y Letterboxd, nos estaremos viendo por allá. Y nos vemos cuando finalmente el spin-off mexicano de The Voice dé señales de vida, porque ya van 2 años desde su anuncio y solo he recibido migajas. En fin, gracias por ver, yo fui Multiverse, bye.